Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas, Skrulazos, muy buenos. Bienvenidos a Mundo Skrull de jueves. Hoy horario de merienda, pero hoy con buenas razones. Con buenas razones hemos empezado prontito. Y es que hoy venimos con entrevista muy especial. Y voy a decirlo que después de haber leído ayer la obra del tirón, pues más especial. Todavía con mis compañeros de siempre, el señor Germán Ampie. Bueno, encantadísimo. Yo soy hoy Alemán José Ampie. Latorre, por Alemán ejemplo. Ampie, ¿te llaman alguno? Sí, es verdad. Ya os contaremos la historia. Y la querida Gemma Over, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? que viene ¿Qué herida hay? hoy. Sí, hoy vengo herida de guerra, un poquito. Ayer, pues eso, podía decir una barbaridad, pero de todas formas, ¿para qué? Si os podéis imaginar lo que os dé la gana. Guárdate unos minutos en las barbaridades, Exacto. los sueltas más adelante. Y Los segundos de claro, intensidad. por eso. Y hoy a quien tenemos es al señor Víctor Pinel, que nos ha concedido una entrevista muy amablemente. Muy buenas, Víctor. Hola, muy buenas. Pues Bienvenido. estoy viendo que todos tenéis como nombres guays y yo solo tengo mi nombre y mi apellido. Bueno, No pero pasa es que, nada. Bueno, pero es que a ti ya solo te hace falta eso. Nosotros tenemos que intentar Sí. destacar, aunque sea con el, aunque sea con el nombre, que nunca te habíamos tenido en Mundo Skrull. Y es verdad ¿No? que Y de hecho, creo que estuvimos a punto una vez y al final Sí. no cuadró y no pudo ser. pues bueno, arreglado. Siempre hay una Ya primera está vez. la deuda saldada, sí. Ya está la deuda Bueno, yo saldada. estoy contento porque ahora estoy con un libro que es más mío, porque en este también guionizo, así que voy a decir cosas más interesantes que si solo soy dibujante. Sí. claro. Y es que Bueno, interesantes. Vete tú a saber interesante. Interesante Bueno, lo digo yo, igual nos No, interesa. que mola mucho. Hombre, No, pero Pues yo te quería creo preguntar que va precisamente con el por tono esto. de la obra, ya con que nos hables de esta obra que ya nos ha parecido bastante interesante. Creo que sí se puede sacar cosas bastante interesantes. Sí. Diga, señor Germán. Pues yo te quería preguntar precisamente por eso, porque tú, o sea, tu trayectoria viene de lejos, realmente. He preparado aquí una imagencilla para que la gente te ponga portada, digamos. Claro, tú habías hecho La Casa de la Playa, El Hacen Falta Hombre, La Inmersión, que son cómics que a mí me parecen geniales, pero claro, tú estabas ahí haciendo de dibujante y en este caso, con este pieza, ya empiezas ya no solo como dibujante, sino como guionista. Y claro, además la estructura que tiene la obra a mí me parece bastante complicada para estrenarse, digamos. Y claro, te quiero preguntar por eso, que cómo ha sido este salto de dibujante a autor completo. Pues digamos que ha sido el salto que me he dado cuando me han dejado darlo. Porque yo siempre había querido hacer mis propios cómics, o sea, me metí a esto de hacer cómics porque me gustaba contar historias y pues siempre lo intentaba, pero claro, yo trabajo para Francia, todo lo que habéis enseñado aquí es lo que ha salido en España, pero inicialmente nosotros Luego la hablaremos mayoría... un poco más Sí. de las otras obras, pero bueno, ya que habías hablado de esto, te asalto con ello. Y eso, entonces, trabajando en un mercado extranjero me costaba un poco como saltar esa barrera idiomática por un lado y por otro lado que siendo un autor más novel y sin tener una obra propia antes, es difícil que te venga un editor y diga, mira, este chavalín que ha venido por aquí por primera vez, que no ha hecho nada y que me quiere hacer un proyecto propio. Entonces, al principio es, digamos, más fácil trabajar con guionistas. Pero yo siempre he estado R con que yo quería hacer mis proyectos. Y ya después de hacer la inmersión, cuando terminé la inmersión dije, paro aquí, me da igual lo que me ofrezcan, paro y voy a intentar dedicarme algo de tiempo para desarrollar un proyecto. Y lo hice y bueno, pues tuvo buena acogida así las primeras ideas que fui planteando y ya teniendo un editor de cierta confianza que tanto el Hacen Falta Hombres, que se llama aquí en España, que creo que tiene un nombre que suena quizá poco acertado para los tiempos que corren, y La Inmersión, los dos los hice en Francia con la misma editorial, que es una editorial que funciona bastante guay, y ya tenía un poco la confianza del editor, que me tenía como en bastante buena estima, y le presenté el proyecto que estaba intentando hacer, antes incluso de tenerlo escrito entero, y ya le gustó, le llamó la atención, y pude ya continuar con ello, y bueno,
firmar contrato, etcétera, etcétera, y poder sacarlo adelante. Pero vamos, básicamente es que siempre había querido, pero he tardado, pues no sé cuándo empecé, hace unos 10 años más o menos, pues he tardado 10 años en que me dejasen hacer una obra propia. Sí. No, de todas maneras, has trabajado, por ejemplo, con Severín Vidal, tanto en La Casa de la Playa como en La Inmersión, y a mí me da la impresión de que ha sido un poco también tu mentora. Creo que aunque no lo haya escrito ella, se nota ese estilo, ¿no? También el tono de la historia. Creo que está ahí. En ese sentido, ¿crees que te ha enseñado algo en ese sentido? ¿O que simplemente era lo que tú querías contar y como querías contarlo tú? De todos aprende, yo creo, ¿no? Claro, o sea, al final pues es inevitable que con cualquier contacto que tienes con alguien que hace de historias, al final vas sacando. Tanto como mi mentora no te sabría decir porque realmente tampoco he tenido un contacto con ella tan trabajado con ella. Claro, o sea, no he tenido un contacto tan cercano, más allá de que he trabajado sobre sus guiones, pero vamos, si tuviese que mencionar mentores, mencionaría antes a Kenny Ruiz, que fue mi profe y alma mater y mi persona de referencia, y lo sigue siendo a día de hoy, que cuando estoy jodido y las cosas no me salen, hablo con él en plan de ¡ayúdame! De hecho, aparece en el cómic, ¿verdad? Porque hay un personaje por ahí que se parece. Sí, esto es una coña que tenemos. En todos mis cómics sale Kenny y en cada cómic le asigno un oficio diferente. Entonces, la gracia cada vez que sale un nuevo cómic es ver de qué va a trabajar Kenny esta vez. Y bueno, intento hacer cosas que, pues yo qué sé, que le hagan un poco gracia o que le puten o algo así. Ostras, ahora que lo pienso, porque yo me he leído La Casa de la Playa y La Inmersión, ahora ya no sé, o sea, voy a tener que revisarlo para saber de qué trabajó Kenny. Y bueno, de todas formas, es decir, todo lo que, continuando un poco lo que ha dicho nuestro compañero Germán, tienen todos al final un mismo tono, una misma temática, y tiene pinta de que Piezas va a ser de la misma temática, pero al menos en La Casa de la Playa y La Inmersión, tienen un tinte, vamos a decir, dramático dentro, que tiene un tinte oscuro dentro de la historia, pero al final luego queda mejor o se resuelve en cierta medida. En este no vamos a encontrar ese dilema, esa lucha del oscuro, porque me da la sensación de que como si fuesen dos fuerzas que están luchando y cediendo una u otra, y luego siempre hay una parte que sobresale. En este vamos a encontrar eso, va a haber un poco esa porque ahora nos puedes decir, claro, al guionizar tú, ¿qué nos puedes decir de este Piezas, de cómo va a ser esa sí, a ver, en cuanto al tono un poco, uniendo con lo que comentaba también Germán, yo siempre he tenido suerte que los proyectos que me han llegado van un poco en sintonía con lo que a mí me gusta hacer. Tengo compañeros que empezaron sus carreras pues haciendo cosas que igual no encajan nada con su forma de ser. Pues yo qué sé, a lo mejor les gusta el costumbrismo, pero han tenido que hacer un cómic de terror o han tenido que hacer una historia juvenil de aventuras o lo que sea. En mi caso siempre me han llegado proyectos que más o menos conectan conmigo y he tenido esa suerte, ¿no? Quizá le hacen falta a hombres un poquito menos, que es más histórico, un poco más, pues eso, quizá no tiene tanto de mi forma natural de contar las cosas, pero aún así sí que tiene un tono relativamente costumbrista. Entonces, el tono sigue siendo el mismo porque por suerte es lo que siempre he podido hacer y lo que me gusta bastante. Esto que comentabas de fuerzas enfrentadas, que suena quizá un poco épico, así un poco Star Wars, en realidad creo que consiste más en una forma de ver la vida que creo que es como la veo yo, que es que hay cosas malas y hay cosas buenas. Siempre Kenny, por ejemplo, que es muy de hacer acción y cosas épicas, siempre me dice, es que tus tebeos siempre son de llorar. Y bueno, son de llorar porque es que en la vida real se llora, pero tampoco creo que tengan siempre una tendencia a lo que yo y un grupo de amigos hemos dado en llamar la pornomiseria, ¿no? No es como de esto de vamos a hacer miseria para regodearnos en ella, porque no creo en eso, creo que hay cosas que son chungas. Tampoco diría que al menos estos tres últimos cómics sean de miseria, o sea, yo creo que claro, la retratan de alguna manera, pero bastante optimista, ¿no? A mí, de hecho, ese es el punto. A mí, de hecho, es que Piezas,
creo que es un poco ejemplo de lo que estás diciendo. Nos está hablando de una realidad, ¿no? De cómo una cosa, cómo puede ser una tragedia o cómo ciertas decisiones en la vida o cómo ciertos pasos en la vida muchas veces hacen que nuestra vida evolucione y que vaya más allá y vaya a otras cosas un poco más bonitas. Creo que también es un poco canto de esperanza de no te regodes en tu miseria, no te regodes en la mierda, sigue avanzando porque lo que te pasa tiene un motivo y es que vas a ir para adelante y eso que eres ahora se debe muchas veces a tus triunfos y tus fracasos de atrás. También muy bien explicado con el tema, por ejemplo, del ajedrez. Claro, sí, es que es un poco pues el punto de vista que realmente tengo sobre la vida. Creo que si tú miras la vida de una persona, dependiendo cuándo quieras dejar de mirar, pues si está pasando por un momento de mierda y dejas de mirar ahí, tienes una tragedia. Y si sigues mirando, posiblemente de la tragedia se recupere, saque una conclusión, la vida continuará y puedes acabar en positivo, puedes acabar en negativo. Y creo que es un poco lo que he intentado también con esta historia, que al final son muchas historias, es una historia coral, tenemos nueve personajes que van desarrollando diferentes historias. Todos en algún momento están jodidos, pero si sigues mirando el tiempo suficiente, incluso a veces después de que ya su historia haya terminado, al final vas a encontrar un motivo suficiente para remontar, ¿no? Y es un poco es mi punto de vista. Quizás un poco naif y evidentemente hay gente que en la vida pues le pasan cosas terribles y de ahí no salen y se quedan en lo terrible toda la vida, pero no es quizá el punto de vista que quiero dar, sino de decir, pues es que cuando pasan cosas malas, aprende y sigue jugando, ¿no? Y es una frase que se comenta en el propio cómic, que la tengo muy presente siempre, que es que a veces se aprende más de las derrotas que de las victorias, ¿no? Me parece que es algo importante, que me funcionaba bien con el símil del ajedrez, que al final es un juego, pero que es que en la vida es un poco lo mismo, que si pierdes y te limitas a decir, joder, pues he perdido, pues ahí te quedas, pero si dices, a ver, ¿por qué he perdido? Analicemos la estrategia, ¿qué he hecho mal? Pues igual la próxima vez te salen mejor las cosas. Sobre el tema del ajedrez y la estructura, ¿te vino esa idea primero o era lo que querías contar y luego buscaste esta metáfora? ¿Cómo fue ese proceso de crear la historia, ¿no? la estructura? No, me vino antes la estructura. Es verdad que yo tenía bastante claro, pues al final los mensajes que digamos que lanza la obra los tengo muy interiorizados porque son cosas que pienso y pues ya está. No tengo que pensar en qué es lo que pienso de las cosas porque ya es lo que pienso de las cosas. Pero es verdad que este proyecto, que no siempre trabajo así, he tenido otras veces otros proyectos que han nacido de quiero hablar de algo y voy a ver cómo hablo de ese algo. En este caso fue al revés. Tenía antes la idea de ese concepto de utilizar las piezas como si fuesen como si fuesen al revés, personajes, utilizarlos como si fuesen piezas de ajedrez. Es un proyecto que me viene de hace mucho tiempo, que tiene 10 años. La idea original, lo primero que pensé de esto, fue hace 10 años que yo desarrollaba por aquel entonces un proyecto para aprender, para hacer músculo básicamente. Acababa de terminar la escuela y quería hacer páginas de cómic. Y me hice un proyecto que era dibujar una página de cómic cada día. Cada día me inventaba una historia completamente diferente. Entonces cambiaba estilo, cambiaba narrativas, el propio tono de las historias también cambiaba. Y una de esas páginas, que no le daba muchas vueltas porque tenía un día para hacerla, porque al día siguiente tenía que hacer otra, pues una de esas páginas se me ocurrió que fuese como un tablero de ajedrez y los personajes estaban situados en el tablero como si fuesen piezas. Y era como si fuese pues, un ambiente de discoteca o algo así, donde tenemos varios personajes que están ligando entre ellos. Y había un texto que básicamente te iba hablando, pues este se puede comer a esta pieza y este se puede comer a esta pieza, pero como si fuesen personas. No olvido, pues esta no puede comerse a esta porque está en medio su amiga, pero esta sí puede comerse a esta otra porque como es el caballo puede saltar por encima de su amiga y comerse a no sé quién. Pero este otro se quiere comer a esta, pero no puede porque en realidad él está bloqueando esta otra, algo así. Y eso fue una historia que, ya os digo, es una página simplemente, pero se me quedó el concepto ahí durante mucho tiempo en la cabeza y siempre decía, igual esto lo puedo desarrollar. Y pues mira, al final acabó siendo mi primer proyecto largo, que después de años y años dándole vueltas, cambiando por supuesto muchísimas cosas, no es que haya estado durante estos 10 años trabajando directamente en la historia que hay ahora, pero siempre era como, bueno, eso está ahí. Sí, la que te rondaba por la cabeza. Eso es, sí, en el cajón este que tenemos todos los autores de cosas pendientes, pues de vez en cuando lo abría, lo tocaba un rato y lo volvía a meter ahí. Y claro, pues al final, pues mira, cuando me puse ya a decir, venga, paro de hacer cómics por encargo, voy a ver qué saco. Lo rescaté y
me vino un poco arriba porque la verdad es que es un proyecto que pues es bastante complicado y bastante jodido, pero bueno, tuve, digamos, un poco ahí la imprudencia de meterme con ello y al final creo que ha salido más o menos bien. Pues claro, la iniciativa de hacer, o sea, de decir, oye, déjame escribir fue tuya, ¿no? O fue de los editores que te lo ofrecieron. No, era mía. O sea, de hecho, me llegaron algunas otras ofertas para currar con guionista, algunas incluso de alguna editorial de las grandes francesas que tenía muchas ganas de currar con ellos. Y me costó un poco decir, joder, es que siempre he querido currar con Dargaud en este caso, pero es que yo había dicho que ibas a hacer un proyecto y voy a parar y me leí el guión que me ofrecieron y dije, joder, me da rabia, pero no voy a hacerlo y voy a intentar sacar algo mío. Porque al final dibujando pues es algo que, bueno, lo he hecho muchos años y pues me lo paso bien, pero no tiene punto de comparación, la verdad. Ahora que he hecho un proyecto mío completamente, la satisfacción que tienes, el cómo conoces la historia, el cómo te enfrentas a ello, el cómo afrontas la página diciendo, bueno, es que si quiero cambiar algo, es mi historia, ¿no? Y soy yo el que mejor sabe si esto es así o no es así, y si en el último momento siento que algo tiene que ser diferente, lo puedo hacer. Y todo eso, yo qué sé. Y luego la sensación también de cuando sale el libro de hablar con los lectores y tener realmente algo que decir, que esto es algo que me pasaba mucho cuando trabajaba con guionista, que me venían en las firmas gente y me hablaban. Y al final, tú como autor, como dibujante, has dibujado y has narrado la historia, pero muchas veces cuando vienen los lectores de lo que te preguntan es sobre la historia, no te preguntan sobre el hecho de dibujar, que al final es algo que tampoco tiene tanto misterio, entre comillas, ¿no? O sea, pues no puedes decirles mucho. Entonces, cuando te pregunta la gente, realmente sabes qué decir y conectas con el proyecto mucho más que cuando es un proyecto en el que simplemente eres la parte gráfica, ¿no? del proyecto. Claro. Y además te has arriesgado, has puesto la carne sobre el asador con tu primer proyecto y creo que de una manera bastante arriesgada y complicada porque trabajas con muchos personajes que a la vez son muchas historias, que a la vez luego se complementan los unos a los otros, que incluso te permites meter ahí unos pequeños despistes para el lector. A mí me la colaste en cierto momento, me la cuelas donde me espero que es cierto personaje y luego me llevo la sorpresa al final. Que no sé si me estáis entendiendo, Germán, tú sí que te la has leído, no sé si a ti te pasó lo mismo. ¿Cómo ha sido el trabajar con tantos? ¿Cómo ha sido el trabajar con varias historias? ¿Cómo ha sido el trabajar con muchas vidas diferentes a la vez? ¿Ha habido alguna con la que te hayas atascado? ¿Ha habido algún personaje que te ha resultado más fácil? ¿Otro que no sabía, que le has ido dejando? ¿Cómo sabías cómo meter a cada uno de ellos en cada tiempo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque creo que ahí es donde está completamente la dificultad y creo que el cómic, una de las cosas que hay que valorar es lo bien estructurado que está a partir de las historias y luego encima meter esa metáfora del ajedrez, esos pequeños juegos, ¿no? En los que hay una descripción del juego y ves que lo que estás narrando es una buena metáfora para lo que estás contando. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque fácil no creo que haya sido especialmente. No, claro, la respuesta rápida es muy difícil. Esa es, si hay prisa, esa es la respuesta. Muy difícil. Ha tenido que serlo, es que ha tenido que serlo, ¿eh? Sí, a ver, yo, el cómo lo he trabajado, digamos que iba trabajando cada historia por separado, pero siempre poniéndola en común con todo el global de la historia. Yo soy una persona que soy bastante estructurado con mi forma de trabajar. O sea, en general soy bastante, no voy a decir cuadriculado porque luego me permito romper esa cuadrícula, por decirlo de alguna forma, pero sí que desde que empecé a estudiar guión y desde que empecé con los cómics, siempre soy bastante organizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, me baso mucho en la estructura clásica, pero claro, cuando tienes muchas historias, lo que tienes que hacer es que toda esa estructura clásica funcione en cada una de las historias por separado y a su vez funcione en la historia global toda junta. Entonces ese era un poco el gran reto y a lo que me iba enfrentando cada vez que hacía un cambio. Si yo cogía un cambio en una historia y hacía, pues voy a cambiar esto por esto, me tenía que revisitar todas las historias para ver si eso había afectado. Y tenía que ver si es que a lo mejor esto lo hago y en esta historia funciona, pero en el total igual de repente esto me es como un bajón o algo porque el resto de las historias están arriba y esta está abajo y de repente ahí como que se rompe el ritmo o cosas así.
De todas formas, ha habido muchísimos cambios. Tanto decías que sí, ha habido alguna historia fácil de escribir. Fácil, no, ninguna. Había algunas que las tenía más claras porque a lo mejor han cambiado menos a lo largo de estos 10 años. No sé si hay alguna que todavía conserve de cuando empecé, pero sí que hay alguna que la tenía bastante clara, o por lo menos tenía muy claro el concepto del personaje. El caso del rey, por ejemplo, que era un personaje famoso, yo tenía claro desde el principio que quería hacer esa metáfora, es decir, es un personaje famoso, porque me parece algo muy trágico, ¿no? Me parece como que los famosos siempre todo el mundo los admira como, son famosos, y en realidad me parece que ser famoso tiene que ser una mierda y que tienes que sentirte súper vigilado. La soledad, soledad de la fama, exactamente. Y eso es algo que tenía súper claro, pero por ejemplo, cuando empecé a trabajar ya en hacer esto como proyecto largo, en mi cabeza inicialmente era un futbolista. Porque no sé, me dio por decir, ¿quién es famoso? Pues un futbolista. Y lo tenía como un futbolista y pues así era su historia. En algún momento empezó a ver que no me cuadraba, tenía el rollo del futbolista porque el personaje que ahora es la dama tenía como un poco la gracia de que como que iba a pensar, joder, qué fácil es la vida de ese tipo y como jugar con ese rollo de uno que no es famoso piensa que ser famoso es lo más. Tenía ese juego. En algún momento me di cuenta que no funcionaba la historia de la dama tal y como la tenía, dejé de tener eso y empecé a pensar, pues igual la historia del rey ya no me hace falta que sea un futbolista. Y a lo mejor un futbolista es como algo demasiado top, ¿no? Demasiado, pues yo qué sé, es un tipo de vida que desconozco completamente cómo es la vida de un futbolista, el tren de vida que lleva. Y dije, bueno, pues igual un personaje, un actor que es famoso, pero a su vez tiene un papel que es un poco una mierda y que te da un poco como de vergüencilla ajena, no sé. Y se adaptó la historia y cambió un poco por ese lado. Luego hay otras historias que directamente cambiaron completamente de lo que eran o incluso cambiaron de pieza, ¿no? La historia de la torre, que es la historia de... Era pues el juego de una relación a distancia, como dos alfiles que se miran cada uno desde un lado del tablero y están muy lejos, pero realmente si no se meten piezas por en medio pueden llegar. Y era así, pero luego encontré una historia que me funcionaba mejor para los alfiles y dije, pues cojo la que era de los alfiles, la convierto en la torre, la readapto y ya está. Y entonces como que era un poco un juego de ir todo el rato construyendo, destruyendo, volviendo a construir, cambiando. Y pues así fue. No sé cómo llegué al final, pues sobreviviendo como pude, sufriendo mucho, hablando mucho con Kenny cuando estaba jodido, que decía que era mi mentor y es algo que sigue estando ahí presente. Cuando estoy jodido, me hacía una videollamada con él, en plan, a ver, dame unas cuantas collejas. Me decía 4 cosas, me iba a casa, me fustigaba yo, decía, a ver, esto, tal. Y volví a empezar al día siguiente. Y la verdad es que lo he pasado mal escribiendo, o sea, no voy a mentir porque ha sido un guión que he sufrido mientras lo escribía. Tenía muchas ganas de escribir, pero cuando ya me puse a hacerlo, tuve días muy malos, Es decir, joder, no salgo de esta, esto, bueno, te empiezan a entrar todos los complejos, te empieza a entrar todo, esto no le va a interesar a nadie, cuando lo termine, ¿a quién le va a gustar esto? ¿Me lo van a echar para atrás? Yo qué sé, cosas de estas. Pero bueno, la verdad es que puedo decir que al final me he quedado bastante feliz con cómo ha quedado, que es algo que no siempre podemos decir los autores, que hay veces que acabas cosas y dices, es una mierda. Y con este a día de hoy lo miro con una sonrisa. Por ahora, igual dentro de unos años no, pero ahora mismo lo miro con alegría. Y aparte de Kenny, que ya sabemos que ya va a ser un personaje recurrente en tus cómics, creo que también apareces tú por ahí. El Kenny verso. Sí, creo que también hay por ahí un retrato tuyo de tu chica, si no me equivoco. Correcto. Pero el resto de personajes... ¿están basados en alguien que tú conozcas o son simplemente situaciones un poco imaginarias? No están basados directamente en un personaje, en una persona, pero sí que, bueno, hay muchas cosas que son a lo mejor experiencias que he visto en la vida de alguien que he dicho, pues mira, esto me sirve, o mías propias, ¿no? Pues a lo largo de mi vida he tenido diferentes momentos de mi vida, diferentes relaciones y de todos coges un poquito, ahí sueltas por un lado, sueltas por otro. La vieja esta, la que está ahí en pantalla, la que digamos que es la señora que hace de hilo conductor de la historia, suelta frases de mi abuelo, que mi abuelo muchas veces decía frases de estas que dices, joder, qué frase tan lapidaria, ¿no? Frase así como para tenerla ahí. Y me hacía ilusión hacerle un homenaje a mi abuelo. Hay una frase que dice la anciana ahí en un momento dado que dice, esto no es vivir, es estar, que es una cosa que decía mucho... Lo decía mucho mi abuelo y siempre lo tenía ahí guardado y dije, pues yo qué sé,
me parece que es un personaje que le pega a decir esa frase y pues la solté por ahí. Ya es un poquito eso, pues un poquito reconstruir de vidas de gente que conoces, de la vida propia y otras cosas, pues construir, imaginar también lo que piensas que puede ser. Yo pues no tengo mucha idea de cómo es llevar casado 25 o 30 años, no tengo idea de cómo es envejecer con alguien ya habiendo tenido hijos y que los hijos hayan ido de casa y que ya estás solo con esa persona desde hace años, no tengo ni idea de cómo es eso, pero sí que puedo imaginar de alguna forma los problemas que te surgen, las cosas que te salen en la cabeza y bueno, pues digamos que trabajas un poco de lo que tú crees que va a poder ser cuando eso sea así. Hay muchas cosas a las que yo no me he enfrentado de esto que está, de las historias que están puestas, porque al final son muchas historias, pero sí que están los puntos de vista que creo que pueden ocurrir dentro de esas historias, siempre desde la humildad de decir, bueno, no puedo vivir todas las vidas porque es imposible, ¿no? Pero Y, nada. ah, Dígame. Ay, no, que hablando precisamente un poco del auto, bueno, de lo que comentabas de los personajes, de que mi siguiente pregunta iba a ir por ahí, de cuánto había de Víctor, o sea, de ti en cada uno de los personajes, pero ya lo has respondido. Pero luego también te has autodescubierto ahora ya como guionista en los diferentes personajes, no diciendo a lo mejor precisamente en esa situación en decir, ostras, pues yo haría esto en vez de lo que hace este personaje, o cuánto es eso, no es solamente es cuánto de ti, sino cuánto has descubierto de ti o de cómo te comportas a raíz de crear tú las historias, todas esta colección de personajes que te has creado. Pues mira, yo pienso que esto es algo que le decía mucho a mis alumnos de guión. Creo que cuando tú haces una historia se puede enfrentar de dos formas diferentes. Yo siempre recomiendo una, pero no quiere decir que no haya gente que lo pueda trabajar de otra forma. Creo que tú cuando haces una historia, al final de cualquier historia siempre se saca una conclusión, ¿no? Lo que se suele llamar pues, el centro de la historia o el high concept en inglés, un poco la conclusión temática de la historia, ya sea una historia de fantasía, de terror, de lo que sea. Casi siempre suele haber como una especie de enseñanza, moraleja, llámalo X, que suena terrible, ¿no? Cuando dices moraleja, pero al final es un poco cierto, ¿no? Todas las historias tienen ahí un poco un mensaje. Y creo que ese mensaje por lo general responde a cosas que tú de alguna forma has vivido y has sacado una conclusión sobre ello. Entonces, siempre decía a mis alumnos que creo que es más fácil construir una historia en base a conclusiones que tú ya tienes que intentar encontrar respuestas a cosas mientras escribes sobre ello, ¿no? Hay mucha gente, también otros autores, que hablan de, no, porque es que yo he descubierto el final de esta historia mientras lo escribía, he aprendido algo, ¿no? A lo mejor alguien que dice, pues estoy pasando por X cosa en la vida y hacer una historia sobre ello me ha ayudado a encontrar conclusiones sobre ello. En mi caso no es así. Yo siempre intento, digamos, escribir sobre algo que ya he vivido, he sacado una conclusión sobre ello y esa es la conclusión y el mensaje que quiero lanzar con la historia porque me parece que es más fácil encontrar respuestas. Creo que esto lo hablaba con mi chica, que es también autora de cómic, sí. Alicia Jaraba, para los curiosos, a los que les gusta el gossip. Un proyecto que tenía hace tiempo, que lo estaba desarrollando y cuando llegaba al final decía, joder, es que no sé cómo darle el final y no le encontraba el final y yo le decía, no encuentras el final porque creo que no has encontrado el final de eso que te está pasando a ti realmente en tu vida. Entonces, si no tienes una conclusión final en tu vida, es difícil dar una conclusión sobre algo que todavía no, digamos que no has aprendido, no has sacado una enseñanza de ello. Entonces, yo a mis alumnos siempre les recomendaba que mejor no escribir sobre cosas que todavía estás viviendo. Insisto, no quiere decir que no haya gente que lo haga y que seguramente encuentre algo por el camino. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, creo que no he encontrado ninguna respuesta que no tuviese ya en las historias que cuento, porque intento dar respuestas que son certezas que tengo, certezas que a lo mejor mañana cambian, pero a día de hoy es una certeza para mí. Pero sí que me di cuenta mientras escribía la historia que quizá al principio era algo más simple, por decirlo de alguna forma. O sea, yo cuando empecé a hacer el proyecto tenía claro que el mensaje que quería dar con la historia es que todos tenemos relaciones, todos lo hacemos lo mejor que podemos y a veces la cagas, a veces son una mierda, a veces sufres, pero al final, pues bueno, siempre merece la pena porque has sacado algo. Y digamos que era como muy sencillo en ese aspecto, era como, bueno, el mensaje que quería dar era ese. Y según fui desarrollando las historias, me fueron apareciendo otros temas
que no son el tema principal, pero que me alegro mucho de que hayan aparecido y que estén ahí, ¿no? O sea, pues en el caso de que hablaba del personaje famoso, poco a poco según fui creando ese actor que tiene un trabajo que realmente no le termina de satisfacer y que el papel que interpreta es odioso, ¿no? Para los que no conozcan la historia, es un actor que interpreta un papel que es como un machista, por decirlo de alguna forma, será así un poco como la parte más tóxica de la masculinidad, y él no está de acuerdo con eso, pero el personaje que interpreta sí. Y sin darme cuenta, acabé hablando de una forma tangencial, no es el tema principal de la historia, pero acabé dando también un poco pues, la opinión que tengo yo sobre la masculinidad tóxica, acabé dando en otras historias pues opinión sobre, pues yo qué sé, sobre diferentes cosas, sobre cómo es una relación a distancia, pues cómo funciona eso, es cómo te ve la gente, lo que la gente opina de... hay otro personaje que gira todo mucho en torno al éxito, ¿no? Ya siempre busco la aprobación de la gente, pero realmente pues es un pobre diablo, ¿no? Y tú lo ves desde fuera y dices, me da ternura. Y yo qué sé, creo que al final le he tocado un poco temas que no me esperaba tocar, que no sé si he aprendido sobre el tema mientras hablaba, pero sí que han surgido otras cosas que de alguna forma me han servido para sentir que la historia es un poco más madura, por decirlo de alguna forma, como un poco más global, ¿no? Como que no sea solo, es un cómic... Sí, que toca varios palos y no va... Claro. Que no sea solo un cómic de San Valentín, de estos de historias de San Valentín y todo son historias de amor y ya está, sino que aunque al final trata de las relaciones humanas, pero que también haya otros temas que pueden interesarle a gente que a lo mejor le tenga un poco más de alergia al edulcorante del amor y ya está. Pero es que yo creo que ahí está el secreto, Víctor, y te lo digo porque a mí una de las cosas que especialmente me ha gustado mucho de la obra es porque quizá no encuentras tu historia de amor o las historias de pareja que tú has vivido, pero sí que encuentras en todas ellas, en cada uno de los personajes encuentras un pedacito de ti. O sea, encuentra un lector, creo que ha vivido por varias situaciones muy parecidas o unos pensamientos muy parecidos a los de todos los personajes. Creo que son todas las etapas por las que pasamos un poco por la vida, a distintas edades, con distinto grado de madurez también con nuestras parejas sentimentales. Y yo creo que una de las cosas que me ha gustado mucho es eso, quizá no verme reflejado en uno de los personajes, sino verme reflejado en un trocito de cada uno de ellos. Y es un poco eso, es hablar un poco de historias románticas, historias de pareja, historias de amor, pero no un amor edulcorado, no un amor de comedia romántica a la que estamos acostumbrados, sino pintar un poco realmente la realidad, que a veces salen bien, que a veces salen mal, que nunca es tarde para perdonar, que muchas veces por mucho que te esfuerces te vas a equivocar igualmente, que por mucho que te esfuerces no te va a salir. Creo que es el secreto, ¿no? Y es lo que hace una obra tan humana. Una obra tan humana, y es sinceramente que has creado unos personajes muy, muy humanos, y si no eres tú, es gente de tu entorno la que realmente has visto que ha vivido esas situaciones. De alguno de los personajes... Muchas gracias. ¿De alguno de los personajes le has cogido tú especial cariño, aparte de la anciana? Porque la anciana creo que es la maestra del juego, creo que tiene una personalidad súper fuerte, súper dura, tiene ese toque cómico, ¿no? Pero al mismo tiempo es la que está dando lecciones y al mismo tiempo me gusta mucho que ella misma aprenda una lección nueva, ¿no? Es la maestra que aprende una lección nueva. Aparte de esa señora que no vale, porque yo creo que la va a coger cariño todo el lector. ¿Tienes en especial cariño a alguno de los personajes? Sí, la verdad es que la señora era sobre todo el personaje más divertido de escribir, porque decías, cualquier barrera que se te ocurra, sáltatela, que le va a quedar bien. Y joder, qué maravilloso. Personaje Hombre, favorito, la entrada de la escena en la que le dice, bueno, ¿a quién me han traído? Como le dice, si tienes cara de tonto. O sea, yo no me esperaba que me trajeran. Me recordaba a la de Aquí no quien viva, a la de... Marisa, la que se pone a beber chinchón. Fue un poco ese estilo de señora. Marisa, claro, Marisa Concha y la otra Vicenta. Eso pues es. eso. Pues eso, el personaje favorito me cuesta un poco. Creo que le tengo cariño a varios. No voy a decir que me gustan todos, porque sí que hay algunos que al final, bueno, pues
tenían que cumplir ahí los dos. Y, bueno, he desarrollado un poco su historia, pero no he terminado quizá de conectar tanto con ellos, lo cual me da rabia porque me habría gustado conectar más. Que me pasa quizá un poco con el personaje de la Torre, que creo que al haber cambiado su historia, que os decía antes que antes iba a ser los alfiles, pero luego la Torre no terminé de encajar del todo, de sentir del todo que... No sé, hay algo ahí que no me termino de cuadrar del todo. Aún así me parece que es un personaje simpático y que dan ganas de abrazarlo porque es grandote y es como... ¿no? pero me parece que hay algo que no me termina de encajar del todo ahí. Sí que le tengo bastante aprecio quizá al personaje del famoso, por eso que os decía antes, porque creo que es algo que llevaba teniendo muy claro desde el principio, que hay algo ahí algo trágico en la fama que me interesa, no sé, y me gusta un poco por ahí. Luego hay personajes el personaje del alfil de Yuli me gusta mucho dibujarlo, no tanto el personaje en sí, pero dibujarlo físicamente. Físicamente me parece el diseño de personaje que más me parece preciosa. O sea, es un personaje que me parece preciosa, ¿eh? Pues me pasa un poco igual. Además es de esto que me surgió el personaje de... O sea, es que tengo aquí la imagen clarísima de dónde me salió, que estaba viendo un vídeo en YouTube de un ensayo del musical este que hizo Hugh Jackman de El Gran Showman. Vale, pues hay un ensayo, un ensayo de estos, de una lectura de guión en el que pues están ellos leyendo y hay un coro de gente. Y en el coro hay una chica que la vi y dije, ¿cómo mola? Quiero que sea el personaje. Y es eso, o sea, no es una famosa, no es nadie, es una chica que está ahí de fondo en un vídeo y se me quedó ahí grabada y me saqué el personaje de ahí, pero no sé, me gustó mucho. Y es un personaje que me gusta mucho a nivel dibujo, a nivel diseño. Y luego, no sé, he pasado un poco por muchas etapas con los personajes. Recuerdo también el personaje de la dama, que, o sea, no la señora, sino el personaje de la dama, Vincent, que es el adolescente un poco repelente, ¿no? Que durante mucho tiempo o sea, le tenía rabia, porque realmente es complicado, ¿no? Pues escribir un personaje que crees que está claramente equivocado y claro, que es genial, sí, vale. Que no sé si se pueden decir tacos en Twitch, que a veces escucho que ponían y esas cosas. Aquí barra libre. Sí. Y eso, como que le tenía mucha manía y le mandé el guión antes de terminarlo, estaba un poco buscando lectores beta, ¿no? Y se lo mandé a Teresa Valero, que tengo la suerte de tener una muy buena relación con ella y como es un alma cándida y es un ser de luz, pues, aunque tampoco... O sea, somos conocidos, pero tampoco somos amigos a fuego. Pero tuvo la majeza, que no hay otra palabra, de leerse el guión. Y yo tenía muchos problemas con este personaje y luego pues hicimos una videollamada y me estuvo comentando cosas y me dijo, a ver, es que hay gente que es idiota, pero no pasa nada. Dice, a mí no me parece... Yo le decía, es que no me funciona su historia. Y me decía, pues a mí me parece un personaje que es idiota y pues esa es su gracia y al final pues obtiene su enseñanza. Y como que de alguna forma me reconcilió con el personaje y ahora ya no pues es que es como es, ¿no? Somos cosas y eso, no sé. Entonces he pasado un poco por muchas etapas con los personajes, algunos los he querido desde el principio, otros los he odiado. Samir, ¿no? El personaje que está con la anciana me resulta muy entrañable porque es como mi versión más naif, mi versión más Ted Mosby, ¿no? El personaje que busca el amor y como el que era yo a lo mejor cuando tenía 25 años y como que de alguna forma pues es como volver a trabajar contigo del pasado y por un lado quieres darte unas cuantas bofetadas y por otro lado dices, pero es que también es bonito tener esa inocencia, ¿no? De pensar, ay, he visto a alguien en el autobús y me he enamorado, ¿no? Pues, es un poco guay. Te quería preguntar por una cosa que ya me han respondido tu estantería. Y es que yo veo mucha influencia, por ejemplo, del manga. En el estilo de dibujo, que tiene pues muchas caras, ¿no? Las expresiones, el uso de a lo mejor iconos dentro de los bocadillos, por ejemplo, también es muy de manga, ¿no? Sino el ritmo también. Y yo te quería preguntar por eso, ¿cuáles han sido tu mayor influencia a la hora de trabajar? Sí, yo esto le hace gracia sobre todo a mis alumnos porque como me tienen como pues, el que hace novela gráfica, ¿no? Que es como que parece que tienes que ser un tipo serio con gafas de pasta, pero yo cuando estaba en la escuela, los cómics que hacía, yo era mangaka y yo quería hacer manga. Y, a ver, yo soy del 88, me he criado con Dragon Ball,
Y lo primero que leí era manga. Todo lo que me llegaba a mí al principio era manga. Luego mi hermano, que también es dibujante, entró en la escuela y a raíz de estudiar en SDIP empezó a traer a casa pues cómic europeo. Y entonces fue como, coño, que existe otro cómic que no es el manga y que también puedo aprender un montón de ello, y empecé a empaparme de eso. Y a día de hoy leo de todo, intento seguir leyendo de todo. Si veis las estanterías aquí detrás, la que está justo detrás de mí, todo eso es todo manga. Sí. Y es de las que tienen fondo, hay como triple fila hacia atrás, ¿vale? Son las de Hostia. Ikea de fondo de 40, o sea que ahí hay mucho manga hacia atrás. Tengo que decir que me mudé hace un año y se quedaron muchas cosas por el camino que las tuve que vender pero aún así fue una mudanza de 40 cajas, todo de cómics. Para que os hagáis una idea. Yo me mudé hace poco también y Pero es, no lo recomiendo. todo esto es manga, todo esto de aquí hay europeo y por allí también hay europeo y por ahí, quizás lo que tengo más cuenta pendiente es con el americano más superheroico, que Sí. leo algunas cosas, Ya. pero sobre eso todo me guío más por dibujantes que me gusten y tal. Pero sí que intento leer de todo y me parece súper importante leer de todo porque al final es que, o sea, esto a la gente le hace gracia, ¿no? Pero yo con el tipo de cómics que hago y a día de hoy lo que más leo y lo que más me flipa y con lo que más sigo leyendo novelas gráficas y las leo, y cuando te llegan a la patata, las que te llegan a la patata suelen ser esas. Pero con la que me lo paso súper bien leyendo es con el Spokon. O sea, a mí dame un manga de deportes, me da igual el deporte. Eso te iba a estoy preguntar aquí. también, que O sea, claro, yo cuando me empecé a leerlo digo, a ver si va a ser esto un Spokon aquí de ajedrez. Pero claro, luego tiró por otro lado, ¿no? Pero sí, digo, yo en algún momento me esperaba que fuera algo de eso, porque sí yo te había me esperaba- visto la influencia manga antes. Yo me esperaba más la presencia, cuando lo anunciaron, yo me esperaba más la presencia de un jugador de ajedrez. Claro, yo igual. Y algo de competición y pues una historia humana de fondo, pero no me esperaba, y quizás ha sido la sorpresa que no me esperaba eso. Me pasaba un poco como a Germán, ¿eh? Sí, yo me esperaba un gambito de... ¿Cómo se llama? Gambito de dama, ¿no? La serie. Una especie de historia parecida a esa. Pero claro, luego se va por otro derrotero. Pero bueno, no te creas que no me cagué yo con eso. Perdón, porque justo cuando salió Gambito de Dama estaba yo empezando a escribir esto y fue como, me cago en todo, ahora se va a poner de moda el ajedrez. Pero claro, he tardado tanto en hacerlo que ya se le ha olvidado a la gente Gambito de Dama. A mí me hizo gracia de Gambito de Dama, que claro. sacaron el juego de mesa de Gambito de Dama. Digo, pero cabrones. Sí. ¿Qué es? Pero no era el ajedrez, era otra cosa. Digo, pero bueno. No, era ajedrez con cartas, que es un concepto que me flipa. Es que también me gustan mucho los juegos de mesa. Las otras cajas de la mudanza eran juegos de mesa, que esos están en el salón. No, yo te quería preguntar, que al final no lo hemos hecho, pero por recomendaciones de cómic que te hayan gustado a ti últimamente, ya que estamos hablando de todo esto, ¿cuáles han sido así tus últimas lecturas que te hayan molado especialmente? Esta pregunta es la típica que te hacen siempre en entrevistas y estas cosas, y siempre, aunque sabes que te la van a hacer, siempre te pilla a contrapié. Sí, ¿no? Mira que te dije que la avisáramos si querías hacer eso. Pero no, está bien. Me gusta. Voy a hacer así un vistazo. A ver, tengo que decir que como trabajo en Francia y leo francés, leo mucho en francés, entonces a veces leo cosas que todavía no han salido aquí. Tienes manga ancha. Bueno. A ver, de manga estoy muy a tope, tanto con Haikyuu, que no le voy a descubrir nada a nadie, como Aoashi, que es un manga de fútbol que... Sí, está muy guay. Mira, manga por algo así un poco diferente y quizá más en la línea, estoy empezando a leer Kowloon Generic Romance y me está gustando mucho. Ay, sí, esa me la quiero leer. Tengo ahí. Voy por el tomo 3 y así a miniserie, por rollo de recomendación de las que gustan, de decir, mira, no me voy a meter en una serie de 250 números que me voy a morir antes de que termine. Me leí la de El Castillo a través del espejo, que es una serie de 5 números que creo que la publica Milky Way o Distrito Manga, no sé, una de las dos. Y también me gustó bastante. Es en terreno manga. Y en terreno europeo, así sí me pongo, lo primero que me viene a la cabeza, pero que de esto me lo leí hace a lo mejor 2 o 3 años, pero creo que es lo último que leí que dije, joder, me ha dejado muy fue el Mercedes de Daniel Cuello. Sí. Que me parece que tiene una capacidad Daniel Cuello de impregnar un ritmo frenético a los libros, que empiezas a leer y se va poniendo cada vez más interesante, y
mira que la temática de Mercedes es una temática que pensé en la puta vida, me va a gustar esto. O sea, no me gusta la política, me parece un rollo hablar de política y dije un cómic sobre una mujer política que se da la fuga, no me interesaba nada. Me lo empecé a leer y me flipó. Y me flipa el trabajo de Daniel Cuello. Había leído ya Residencia Arcadia, pero es más raro y me había costado un poco más cogerle el punto. Y luego salió hace poco el de Los Buenos Modales, creo que se llama, que también me gustó mucho, pero como Mercedes no... Nada más Mercedes fue, si no me equivoco, fue de los primeros que sacó Nuevo 9 cuando empezaron, ¿no? Sí me suena a mí de... Bueno, llevaba ya un tiempito. Me suena de los Llevaba... primeros meses. Uno de los primeros, pero sí, vaya, que sé que lo sacó Nuevo 9, eso seguro. Sí, lo sacó Nuevo 9 porque de hecho es que lo descubrí estaba firmando en el stand de Nuevo 9 y me lo compré al terminar de firmar. Y no sé si he leído así algo últimamente que me haya volado la cabeza. Así más reciente no sabría decir. Tendría que abrirme el Wacom y ver a ver qué me ha gustado últimamente. Porque a nivel de autores, ¿cuáles son a los que dices tú? Bueno, lo voy a intentar copiar, que no se entere nadie, pero yo creo que sé como ¿no? ¿Cuáles son esos referentes? Pues mira, hace unos años empecé, cuando empecé a meterme un poco más, dicho así, parece que me metí en las drogas, como empecé a llevar mi carrera un poco más de dejar, digamos, las historias más de acción y esto, y empezar a hablar de sentimientos y cosas así más gafapasta, fue cuando empecé a conocer un poco a Frederick Peters, que fue como fue esto. Entonces, Frederick Peters siempre ha sido como un gran referente. Es verdad que sus últimos trabajos ya cada vez se va más a la ciencia ficción. Sí, o al surrealismo. Y me siguen gustando mucho. Me siguen gustando mucho, pero quizá ya no se parece tanto a mi trabajo, pero sí que tengo ahí un poco ese referente. También tuve durante muchos años referente de Bastián Vives antes de que se le fuese la olla, ¿no? Antes de que cayese en desgracia, que ya ahora decir que ya me cuido bastante de decir que me gusta Bastián Vives porque claro, hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero sí, o sea, yo recuerdo El gusto del cloro, que fue el primer cómic suyo que llegó a mis manos, que tenía una simpleza y una forma de contar una historia sin contar una historia que me dejaba como muy, no sé, me gustaba mucho. Creo que hay mucho de eso que se me ha quedado de alguna forma en mí, en mi forma de contar y de narrar. Y luego, ¿qué más? Bueno, a ver, a nivel tanto dibujo como luego nos demostró que como autor también es la hostia, el trabajo de Jordi Lafebre, que yo qué sé, creo que es inevitable valorarlo y decir, joder, que bien hecho está el Malgré-Tú, ¿no? El Carta Blanca aquí en España. Sí. Y eso, he leído ya el último, que creo que nosotros lo tenemos aquí, yo todavía no lo he leído, pero tiene buena pinta. Lo leí en francés, porque dije, a ver, si le veo en Angoulême, así hablo con él, pero luego al final, porque siempre nos alojamos en la misma casa en Angoulême, pero justo este año se alojó en otra, así que le vi solo en el aeropuerto un ratito y no tuve tiempo de hablar con él. Pero también está muy guay, porque lo hace muy bien, la verdad. A Javi Rey también le pongo un templo, que Javi Rey quizá aquí en España no han salido tantas obras como tiene en Francia, pero bueno, me parece que... Creo que sobre todo que tenemos una forma bastante parecida, una sensibilidad parecida a la hora de narrar. Entonces, ya he leído cómics que han salido en Francia y en España. Creo que de Javi solo ha salido Intemperie, ¿puede ser? Creo que sí. No sé si... Bueno, hizo uno de las guerras carlistas, me parece, que no sé si también salió, ese no lo he leído. Pero Intemperie, y bueno, ahora estamos haciendo uno en Francia que tiene muy buena pinta, que estoy deseando leerlo. Y que me vienen cosas que he leído, pero es que está en francés. Hay un autor en Francia que no creo que tarde mucho en llegar a España y que creo que mola mucho, y creo que de alguna forma su narrativa y su forma de dibujar ha cogido un poco el testigo de Bastián Vives, que se llama Jean Cremer. Jean Cremers para los apócrifos en francés. Que sacó un libro que se llama Vague de Froid, Ola de Frío, que no sé si está licenciado en España, pero no creo que tarde mucho. Si algún editor pues si algún editor me está viendo, que le eche un ojo, que creo que se alegrará. No, pero sí que tiene. Y ahora ha sacado otro que se llama Le Grand Lars, el Gran Largo, el Gran Lago, no sé exactamente qué significa, que está también muy guay. Muy bueno. Pues eso ya se lo rápido a Ricardo, que Ricardo rápido. Rápido le clava las uñas. Y yo ahora también preguntarte un poco, con la experiencia que tienes tú en Francia,
conociendo el mercado, conociendo las obras, conociendo otros autores, cómo trabajan otros autores franceses. Y viendo tu trabajo, no es raro que ahora mismo los lectores aquí en España pues comparen un poco ese trabajo. Hemos hablado de Jordi, hemos hablado de Cidru también. Sabes que va a caer la comparación de Cidru. Pero claro, eso es porque realmente allí están muy habituados y no es tan poco común, o están muchos los acostumbrados a ese cómic, a este cómic costumbrista, ¿no? Un cómic costumbrista, más sentimental, más humano, que quizá aquí en España se hace, pero se hace de otra manera diferente. ¿Cuál crees tú que es el secreto, ¿no? De que sean incluso historias del día a día, pero que las narren también y que cuenten tanto y que el público al final, pues... les llegue tanto, ¿no? Porque incluso en España yo voy a decir que se intenta, y lo siento mucho, hay muchas veces que se intenta, pero no se consigue tan bien. Y creo que en Francia son muy expertos, el cómic francés es muy experto en realizar eso, ¿no? No sé si tiene que ver algo también con su cine, que su cine también tiene ese tipo de tendencia, o ¿cómo lo verías tú? La verdad es que me preguntas una cosa que si la gente lo supiese, pues ya está. Pues, venga, pues lo hago y ya está, ¿no? No sabría decirte. Ojo, pero tú lo has conseguido, ¿eh? O sea, quiero decirte, tú sí lo has conseguido, sin saber el secreto. Claro, es que como baguette todos los días, ¿no? No sé. No. Y un croissant. La verdad es que no... Tampoco tengo la sensación de que los franceses sean mejores que los autores españoles en eso. Creo que quizás sí que hay una realidad que está ahí, que es que muchos de nosotros trabajamos directamente para Francia, porque el mercado francés no nos permite vivir mejor de ello. Y quizá da esa sensación porque allí se producen más cosas y hay muchos autores españoles que a lo mejor acabamos trabajando allí y da la sensación de que es un trabajo que viene de Francia, pero creo que, o sea, hablando del costumbrismo bien hecho, tenemos en España a Paco Roca, que es imposible no acordarse de él, ¿no? Pero yo creo que a Paco le tenemos ya todos como en otro escalafón, ¿no? yo creo que sí, Paco pero tiene su estilo propio, el rockismo. Claro. No sé, no creo que sea una cuestión de nacionalidad, sino de volumen de mercado. Sí que creo que en Francia al final son es gente que están acostumbrados quizá a... Va a sonar que un poco mal, ser un poco chauvinistas, a lo mejor les gusta mucho hablar de ellos mismos, ¿no? Entonces, a hablar mucho de Francia, pues al final te lleva al propio costumbrismo, porque ellos son franceses y su costumbrismo es francés, ¿no? Pero no sé, no... A ver, sí, evidentemente hay grandes obras, grandes autores del trans de vie, ¿no? Que lo llaman ellos, ¿no? Pero seguro que si te pones a rebuscar, ahora mismo es lo típico que me pongo así, digo, no me sale ahora mismo un autor español a lo mejor que se mueva tanto en esa línea. Pero bueno, de hecho el propio Cidru, si no me equivoco, vive en España. Sí. Él es belga, creo, pero vive en España y seguro que su sensibilidad también está de alguna forma tocada por vivir en España y por lo que tiene en su entorno. Me hace plantearme también otra cuestión, porque claro, la obra creo que no se dice en ningún momento, pero por los nombres de los piezas, por los nombres de los protagonistas, ocurre en Francia. El ubicarlo en Francia es quizá porque al haber sacado la obra allí, el francés lo va a entender más o lo va a ver más suyo, o ha sido porque necesitaba que la obra fuera en Francia. Si te digo la verdad, creo que la respuesta a eso es que es complejo de autor que no es francés. O sea, creo que en algún momento, y de hecho lo hablaba hace poco con Alicia, con mi chica, que pensando en el próximo proyecto en el que estoy empezando ya un poco a pensar algo, y me decía, ¿lo vas a ambientar en Francia? Y como que de normal me sale eso porque digo, trabajo para el mercado francés y me parece más lógico que los personajes tengan nombres franceses y tal. Pero es verdad que acaba de salir el cómic de Jordi, que transcurre en Barcelona. ¿Y por qué no? Es verdad que bueno, yo qué sé, parece que Barcelona es como ese puente de la cultura hacia Francia, que de alguna forma Barcelona ya tiene una entidad propia, que quizás si lo ambiento en Madrid o en Vigo, que vivo ahora en Vigo, pues quizás la gente no lo reconoce. Pero sí que es verdad que
hice un esfuerzo consciente de decir, vale, ya que he decidido que los personajes van a tener nombres franceses, porque simplemente creo que un francés lo va a leer y le va a parecer más normal que los personajes tengan nombres franceses, que si pongo un personaje que se llame Juanjo, que no van a saber ni pronunciarlo, porque es muy difícil para ellos, ¿no? El Chechu. Una vez pensado eso, hice un esfuerzo para decir que se note que esto está en Francia, pero que está en un sitio concreto de Francia. Y no se llega a mencionar, pero cualquier francés que haya estado en la Plaza de la Victoria de Burdeos, en la primera página hay una splash page de la Plaza de la Victoria de Burdeos, y simplemente lo ambienté en Burdeos porque dije, mira, cómics en París hay a montones, seguro que están hartos de historias que transcurren en París, y Burdeos lo conozco bastante bien porque todos los años voy a Angoulême y siempre hacemos parada en Burdeos, y he estado muchas veces por ahí, me conozco las calles, conozco un poco el ambiente, incluso ya pensando luego en ambientarlo en Burdeos. Algunas localizaciones pensé, una escena que los que lo hayan leído lo sabrán, ¿no? Pero cuando digamos que se cierra la historia del rey, del personaje del rey, que hay un reflejo sobre el agua, eso es porque conozco Burdeos y sé que hay un sitio, hay una fuente que como que te deja el suelo mojado, entonces como que se refleja todo el río y a raíz de conocer el lugar se me ocurrió situar esa escena ahí y se me ocurrió el efecto que hago con el reflejo que digamos que surgió de la propia localización, ¿no? Entonces sí que creo que está guay que sea una localización que conoces. De hecho, para lo que estoy pensando ahora, me estoy planteando si quizás me sale a cuenta ambientarlo en Vigo, aunque no diga que es Vigo, pero digo, pues es la ciudad en la que vivo, la conozco, puede que me salga a cuenta. Igual luego me rajo y lo que os decía, ¿no? Pues complejo de autor español, a lo mejor luego llego y al final todos se llaman con nombres franceses y me busco la ciudad de Francia que más se parezca a Vigo y lo ambiento allí, no sé, pero... No, ya que hablas de proyectos futuros, la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué estás preparando ahora? Porque claro, ya has dado el salto a ser guionista, te ves volviendo a ser dibujante, vas a trabajar un tiempo de dibujante hasta que prepares lo siguiente. ¿Cuál va a ser ahora tu próximo paso? Mi intención es no volver a trabajar con guionista, al menos por ahora, por lo que os decía antes, que es que estoy muy feliz, o sea, la satisfacción de hacer un proyecto mío no me lo da hacer un proyecto con guionista. Entonces, por el momento, a no ser que de repente llegue, pues yo qué sé, una oportunidad que dices, es que, yo qué sé, imagino que Frederick Peters me ofrece dibujar un guión suyo. Igual, en un caso así, igual me lo plantearía y aún así puede que dijese que no, porque es que por mucho que sea, que esto es algo que digo, por ejemplo, dibujar no me gusta. A mí la parte de dibujar yo me lo paso muy mal dibujando. La parte que lo disfruto es cuando estoy haciendo la historia. Entonces, por ahora yo voy a intentar, mientras pueda. Es verdad que he sido padre y a lo mejor me hago el valiente y en unos meses digo, que mi hija tiene que comer y la cosa no está saliendo. Pero por ahora voy a intentar seguir con proyectos. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Pues estoy intentando desarrollar algo que todavía no es nada, básicamente. Es verdad que, para que os hagáis una idea, yo terminé de hacer piezas en abril del año pasado. Creo que entregaba a finales de abril, corrí mucho y lo entregué creo que el día 17, 18, porque Alicia salía de cuentas creo que 10 días después y no quería que se adelantase el bebé y me pillase con el cómic sin terminar. Claro. Entonces, terminé el cómic y fui padre. Entonces, mi proyecto durante este último año ha sido ser padre. Sí, cambiar pañales, vómitos, etcétera, claro, etcétera. ¿No? Que además es bonito, ¿no? Además es bonito, pariste a tus dos hijos a la vez, por así decirlo. Sí. Los dos juntos vinieron. Bueno, a ver, a una no la parí yo, bueno. No le quitemos el mérito, pobre Alicia, que el trabajo lo hizo ella. Pero... Además, también Alicia, la pobre, tuvo lo suyo, porque estaba también ella con su promoción de Soy Malinche, sí. ¿no? Y, soy la Malinche, sí. Y estaba ahí con todo eso. Y también, claro, también estuvo ella ahí trabajando y las presentaciones a tope y todo, ¿eh? Es verdad que os pilló un buen momento, ¿eh? Os pilló un buen momento. Claro, sí, es como qué gran momento para empezar una vida nueva cuando estás terminando tu primer cómic en solitario, vas a ser padre, te mudas a otra ciudad, todo encaja perfecto. Entonces, realmente no he trabajado... Y la pregunta que se hará mucha gente, dos dibujantes en una misma casa, dos creadores en una misma casa, dos autores de cómic en una misma casa, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva... en pareja, ver el trabajo de uno, ver el trabajo de otro? ¿Algún día habéis pensado en hacer algo juntos?
¿Cómo se lleva? ¿Cómo sois el uno con el otro? ¿Sois muy críticos? ¿Sois poco críticos? ¿Intentáis meteros lo menos posible? Porque yo creo que también es una buena pregunta porque no nos podemos imaginar, ¿no? Además, dos dibujantes con el talento que tenéis, dos creadores con el talento que tenéis. ¿Cómo se lleva eso? A ver, la verdad es que es bastante guay, porque, a ver, creo que algo que tenemos todos cuando estamos estudiando, que es que tienes un grupito de gente con la que hablas de los proyectos y todos os contáis vuestras cosas y tal, y creo que es algo que con el tiempo vas perdiendo. Yo he intentado en la medida de lo posible siempre conservarlo, ¿no? Seguir teniendo un grupo de perdón, un grupo de amigos con los que hablar de mis proyectos, que te den feedback y tal, pero al final, pues cuando estás en una misma clase estudiando todos juntos es relativamente fácil, luego la vida cada vez te ves menos, va siendo más complicado. Entonces, tener la oportunidad de tener en casa a alguien que te puede dar un feedback sincero, con total libertad, y en cualquier momento estás construyendo algo, bueno, pues ¿esto qué te parece? Yo no veo que funcione o te da una idea, es algo que no tiene precio. Llega un momento que, por lo menos desde mi parte, que es algo que siempre me ha parecido importante, que es pido opiniones por el camino, siempre que las necesito, pero llega un momento en el que digo, bueno, aquí cierro el chiringuito y ya trabajo yo. Porque si sigues escuchando opiniones todo el rato, es muy fácil en cualquier momento querer cambiar cosas, te dan una opinión, joder, eso es verdad. Y hay un momento ya en el que tienes que decir, bueno, esta es mi obra y tengo que seguir yo, porque si no, al final te sale un Frankenstein y tú al final eres el que mejor conoces lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí que llega un momento en el que ya compartimentamos y decimos hasta aquí, pero pues yo qué sé, con lo que estoy intentando montar ahora, pues no tengo nada, estoy como un poco tirando las primeras cosas, que estoy empezando un poco retomando la última pregunta que se había quedado un poco descolgada. He estado sin trabajar hasta enero, porque Alicia paró el proyecto que estaba haciendo cuando nació nuestra hija, ahora ya lo tiene que retomar y tiene fecha de entrega, entonces soy yo el que está la mayor parte del tiempo con la niña, y a partir de enero ya nos hemos organizado para que yo pueda empezar a currar un poco, y llevo un mes pues dando un poco forma a algo, pero que no tengo ni puñetera idea de qué es. Entonces, pues nos vamos de paseo y cuando vas por la calle, pues, a ver, ¿qué estás haciendo? Y le cuento, y, pues, esto, no sé, yo esto no lo veo. Digamos que ahora lo que tengo no siquiera es una idea, es simplemente como un germen del que van saliendo muchas ramas y pues esta rama, esto no funciona, ¿no? Y lo vas hablando y te va surgiendo mucho más fácil un feedback, una idea, lo que sea, hablándolo con alguien que tienes la suerte de que compartes la vida con esa persona, que si estás tú solo ahí dando vueltas. No, y antes que has dicho que te molaban los Spogón, ¿no te has planteado hacer algo por ahí? Porque en Europa no es algo que se haya explotado demasiado. No lo veo mucho porque tengo la sensación de que el Spokon bebe muchísimo del formato. O sea, creo que funciona porque el manga se puede permitir hacer un partido de vóley o de fútbol que te dure 8 tomos. Y en España creo que no termina de funcionar. Creo que lo ha intentado el Mitchell. Alguna cosa como Real, por ejemplo, que se aleja un poco del Spokon con la petanca. más shonen. Bueno, a los franceses les flipa la petanca. No te he entendido qué cómic has dicho. Real, el de... el de Inoue, el de vale, sí, el de baloncesto, sí. De baloncesto, sí. Que es un poco más serio, un poco más drama humano. Sí, pero bueno, eso al final la narrativa que tiene ese cómic no es de Spokon, es de sí, por eso digo que al final es distinto, ¿no? No sé, yo es que tengo la sensación de que bebe mucho del formato. Creo que decía que Michel Sanlavie lo está intentando, ¿no? Con este cómic que lo saca también nuevo 9, el Siloe, Banana Siloe o algo así. Sí. Y los he leído y es que, aunque es formato manga, porque realmente el formato en el que está dibujando es manga, pero creo que se nota que es inevitable, eso va a ser 3 tomos. Y si vas a hacer 3 tomos, tú no puedes hacer un Spokon, porque es que te coges el Haikyuu, te coges el Oliver y Benji o te coges cualquier Spokon y es que en 3 tomos no ha pasado nada, porque es imposible generar la épica que genera el manga en tan pocas páginas, no sé. No lo veo mucho lo de hacer un Spokon, pero eso no quita que a lo mejor un día digo, venga, pues algo ambientado en un deporte o algo así, pues quién sabe, yo que sí. Se ha hecho el silencio. Sí, vale. Sí. Se deja escuchar un segundito. Ya se deja de escuchar un segundito. Vale. Ahora sí se escucha. ¿Ahora? Sí se escucha. Sí. Vale.
Pues nada. Y nos dejaba por aquí una pregunta Lore, Mm. que nos dice, y con la cantidad de novedades que están saliendo, ¿qué diríais? Te pregunta a ti, Víctor, como autor, y a nosotros, como lectores de la obra, ¿qué hace despuntar sus trabajos para priorizarlos ante otros? Ahí os dejo la pregunta. Eso contestadlo vosotros, porque a mí pues, lo que hace que mi proyecto sea mejor para mí es que lo he hecho yo. Entonces, y que quiero que se venda mucho para que me dejen seguir haciendo más. Pero Nada, hombre, yo por ejemplo... nada, no sé, a ver, por ponerme así un poco a decir, venga, pues creo que, sobre todo por el feedback que me está llegando, creo que es al final una historia que si estás dispuesto a entrar, que eso evidentemente ya hay gente que no tanto, pero creo que es una obra humana que conecta bastante fácil con la gente. Creo que casi todo el mundo... No se río porque de repente estáis quietos. No, Sí, no, estamos aquí. te ha quedado medio raro, pero bueno, habla. Sí. Se te escucha bien. Vale. No, que decía que creo que por lo que me está llegando casi todo el mundo es capaz de empatizar con algo de la historia a nivel humano, y creo que es una historia que sorprende, por lo que es muy incómodo, es muy incómodo vender tu propia obra. Cuando se la vendes a un editor, sí, porque los dos estáis en el mismo barco, porque los dos queréis vender, pero cuando se la estás vendiendo al que va a poner el dinero es otro asunto ya. Pero eso, ¿no? Creo que es una historia que al final sorprende, que de alguna forma tiene un poco de humanidad, y que he intentado que toque a todo el mundo, he intentado que todo el mundo se pueda ver de alguna forma representado en ella. Y bueno, en general, ya saliéndome de mi cómic, ¿no? Pero hablando de las críticas que he recibido, todas las críticas que he recibido son muy buenas. Entonces quiero pensar que es verdad que la gente que te hace críticas malas generalmente no te etiqueta. Uno me etiquetó y me lo pasé muy bien, la verdad, leyendo su reseña, porque se quedó a gusto. Pero por lo general, todos los otros muchos lectores, que han sido muchos, la verdad, en Francia, eso también creo que es un argumento. En Francia funciona muy bien, ya está. Claro. Ha vendido bastante bien, así que quiero pensar que eso es porque hay algo que está bien hecho. Pero mejor vendedlo vosotros, que esto es un poco incómodo para mí. Yo creo que es un cómic que es el típico cómic que le puedes dar a todo el mundo. Yo creo que pasas con... Bueno, ha pasado también con La Inmersión y con La Casa de la Playa. Que aunque no lo hayas escrito tú, son cómics súper accesibles. Yo creo que con este pasa lo mismo, ¿no? Es un cómic que le puedes dar a tu madre y le va a gustar, ¿sabes? Ese tipo de cómic, ¿no? Y además aquí en España, autores como Paco Roca, precisamente Cidru, este tipo de cómic yo creo que tira mucho, ¿no? A los lectores. Y yo creo que va a ese tipo de lector que busca ese tipo de historia. A mí me parece una historia súper accesible para cualquier persona que le apetezca acercarse. Vaya, de hecho, yo La Inmersión no me lo compré, se lo compró mi novia, que no es lectora ocasional de cómic, y de hecho está firmado por ti en su día. Pero claro, yo no influí en nada en esa decisión. Fue cosa suya y luego me la acabé leyendo yo y por supuesto me gustó, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Que va a un público mucho más general, ¿no? Se aleja un poco del nicho, y yo creo que es una historia que le puede gustar a cualquier persona que desde luego le dé una oportunidad, ¿no? Un cómic universal, digamos. Ya te digo que a mí me ha sorprendido, y lo pongo a la altura de, pues, un poco de esos cómics de los que hemos hablado un poquillo, de ese carácter, de ese slice of life, ¿no? De ese cómic costumbrista. Pero tiene una pieza, bien dicho, bien escogido, y es ese juego que haces, esa organización, ese esquema con el que te vas contando todo y que lo vas uniendo poco a poco, que encima también terminas sorprendiendo. No es el típico cómic que sabes cómo va a terminar. No es el cómic en el que ya te hueles todo, sino que todavía tienes la capacidad de sorprender y levantarnos una sonrisa de qué cabrón, cómo me ha engañado, ¿no? Que eso es lo que me ocurrió a mí directamente. Y sobre todo eso, me sentí muy reflejado y lo pongo a la altura de un cómic que también me gusta, o sea, de ese estilo de costumbrismo que a mí me gusta. Los que me conocen aquí, Jim, Larcenet, que hay ciertos cómics que te llegan un poco al corazoncito, que ves que tiene el alma humana, y yo decirte que por mi parte aquí creo que estoy leyendo a Víctor Pinel, creo que tiene más personalidad, gustándome gustándome lo que es La Inmersión. Creo que eso es un cómic un poco más valiente y creo que es un cómic
más tuyo, y a mí me ha gustado más porque se ve más un mensaje más personal. Y hablábamos antes de jugar con las emociones del lector, y creo que la inmersión hace más trampas. Juega con un poco la nostalgia y juega con un drama que es fácil que llegue, mientras que este es un drama más real, es un drama más humano. Y ya te digo, y sobre todo cuando es un tío como yo que se piensa que todo va a ir de manera distinta, y lo que hablábamos antes, y me encuentro una historia tan bien contada, porque tiene su presentación de personajes, tiene sus historias, y luego en ese desenlace tiene esos esquemas, ¿no? Que te das cuenta cómo conecta todos lo que nos has ido contando en el libro. La verdad es que me ha gustado. Yo, por ahora, te lo digo que es una de las lecturas del 2024, y no te voy a mentir, ¿eh? Por ahora es una de las Muchas lecturas gracias. Llevamos 2 meses, pero bueno. Eso te iba a decir, que estamos en febrero, que tampoco. Pero yo creo que va a aguantar el tirón, ¿eh? Pero va a aguantar el tirón, y lo mismo, yo por lo que estoy viendo, la gente que se lo ha leído. Sí, es que realmente no ha salido todavía, ¿no? Me suena que salía el 19, ¿puede ser? Se supone que salía el 19, pero creo que llegó a las tiendas ayer. En Wacom ponía 13, pero la editorial tenía puesto 19, y yo creo que estaba ya por ahí rondando desde ayer. Pero yo, por las críticas que he visto, he visto ese fenómeno de que le ocurre a la gente con los buenos veranos o con historias así. Que les toca tanto la patatita que lo hacen una de esas lecturas que van a ser referencia cuando se hable de este género, y por ahora cuando se hable de Víctor Pinel. O sea, mejor no te lo puedo vender, ¿eh? Mejor no te lo puedo vender. La única manera es leerlo, porque se vende solo. Sí. Directamente. Qué guay, pues muchas gracias. Nada. Así que nada. Sí. Yo diría algo, pero no he podido leer. Es que yo soy de Alicante y ellos Ya de te lo Madrid y dejaremos. viven al lado. Ya te lo tenías que dejaremos. decirlo ya. Claro. Tenías que. No había Hombre, salido por ahí. supuesto, es que me sabe fatal. Claro, yo me he leído los otros 2, pero este no. Y joder, Ya. me lo pintáis tan bien que me sabe Ya te lo mandaremos porque te va a molar, ¿eh? A ti te va a molar. Bueno, en Alicante también hay tiendas, ¿eh? Ya, pero no de ayer, Ya, ¿sabes? pero O sea, nosotros tenemos la copia que nos mandó Ricardo, con exclusividad, digamos. claro. Y Ricardo no te lo manda a Alicante, anda. No. Ricardo. Le echamos la Mira, me lo bronca. compré en Le Angulem. echamos la bronca Bueno, al próximo pues, día y le decimos que si te no lo vas mande. a Arteneo, ¿no? Si no me equivoco, la tienda de Alicante no se llama Ateneo, sí. Ateneo, Sí. es que mi mejor amigo es de Alicante. Amigo. Ya Pues de lo has todas formas, si dicho. vas. Mira, y hablando de sitios, diferentes sitios, este año, ¿dónde podremos encontrarte para la gente que quiera una firma de Víctor Pinel? Guay. Pues mira, el día 2 de marzo voy a Omega, que hablando de gente que le ha gustado, Dani de Omega ha llorado, si sirve de referencia para alguien que nos escuche, pues le ha gustado a Dani mucho. El día 2 voy a Omega, el día 9, que es una semana después, sí, el día 9 estoy aquí en Vigo en el Banda Diseñada, si hay alguien de Vigo escuchando, nos voy a la tienda de Melo. Eso es lo que está cerrado. Luego, casi bastante probable, pero está todo por cerrar, a finales de marzo, en la semana del 20 al 23, por ahí más o menos, tengo que ir a Madrid porque viajo para un festival en Francia y creo que voy a aprovechar el viaje y voy a intentar firmar también en Atom Comics y en Arte 9. El Arte 9 no sé exactamente cuál es porque he estado, pero no recuerdo el nombre de la calle, así que no sé cuál. Es el que tiene 3 es que la cambiaron plantas. hace poco y ahora tiene una pedazo de tienda. Hay uno que tiene cafetería y una planta arriba de juegos o algo así, pues. Sí, la de José, en la que está José, la que está Ryan, sí. Pues eso, pues creo que Qué guay. Está pendiente de cerrar, pero eso. Y luego, pues, a ver, llevo varios años yendo al Salón del Cómic de Barcelona que me ha llevado Ricardo. Supongo que este año teniendo novedad, espero que también me lleve. Lo voy a intentar. Yo lo dije el otro día que estuve en otro programa también y lo comenté. Ricardo, si nos estás viendo, llévame a Barcelona, por favor. Es que te iba a decir, yo a Alicia, en el momento que del Salón del Cómic de Barcelona, a Alicia y a ti os vi,
pero claro, no me acerqué a saludaros ni nada por el estilo, pero sí que recuerdo que os vi. Menos Además, mal, me he leído menos mal. también. Además, recuerdo Toda la turra con que. Alicante, Víctor. Sí, ten sí, cuidado. la bacana millor terreta. Pero recuerdo además que es eso, que yo me he leído ahora, digamos que voy a volver este año a Barcelona y me habré leído cosas de los dos, así que pues nada. Y te voy a estupendo. buscar. Y te voy a buscar, sí. A los Vale. Liam Neeson, pero sin un trágico final, por favor. Desenlace. Exacto. Pues Y nada, bueno, lo que confío sí. en ir a la Feria del Libro de Madrid, que esto no lo sé, Mm. pero también siempre Seguro. lo intento. Y bueno, mi familia está en Madrid, así que es relativamente fácil que vaya a Madrid, porque Sí. me quedo Qué bien. allí. Bueno, te Qué digo, bien. seguro que nos vemos. Nos intentaremos acercar Mm. a alguna de las firmas y así nos conocemos por fin en persona, que nunca nos habíamos conocido. Genial. Y nada, simplemente agradecerte pues el que hayas pasado por aquí por Mundos Cruel. La primera de muchos, espero. Víctor, que la hayas disfrutado y que quieras volver a repetir. Ya has visto que somos nuestro propio caos, pero somos lo que somos. Pero que la verdad es que somos muy fans de tu trabajo y muchísimas gracias, tío, por haber dedicado pues este tiempo a todos los escrulazos que nos están viendo. Mm. Nada, joder. Gracias a vosotros, que para mí es un placer darle un poco voz al proyecto y me lo paso muy bien. Así que cuando queráis. Bueno, Volveremos no tengo a hablar. nada nuevo que decir si vengo la semana que viene, pero cuando tenga algo nuevo que decir, yo vuelvo encantado. Ya te digo, la próxima semana intentaremos traer a Ricardo si quieres pasarte por el chat y pedirle que te lleve y si no le dejamos nosotros el mensaje. Para decirle, llévame. Pues nada, Víctor, pues Muy bien. muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande y te mandaría suerte, pero créeme que con la obra que has sacado no lo necesitas. Sí. No lo necesitas. Se vende sola. Pues muchas gracias. Gracias Venga, a vosotros. un Chao. abrazo. Venga, chao. Chao. Adiós. A ver. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?